A ese mismo orden pertenece la considerable aceleración que el capital, atento solo a su propia reproducción, a la abreviación de sus ciclos y al incremento de su rentabilidad, ha durado sobre la historia. De esa aceleración somos todos agentes como sin advertirlo. Alguna vez fue importante aprender, hoy importa graduarse. Alguna vez fue importante viajar, hoy se trata solo de llegar. Y cuanto menos se siente y se viva el viaje, cada vez más asociado con la inutilidad y la incomodidad, mejor será. El confinamiento de los humanos en grandes ciudades y su gradual incorporación a ese ritmo que vive solo al margen de la lenta naturaleza, sino a expensas de ella, ya que frenéticamente la industria gasta su materia, a menudo en procesos que no son reversibles, parece conducir a nuestra civilización hacia una crisis de proporciones incalculables. Y cada vez más, cuando miramos los fenómenos que son hoy en todo el mundo los rostros del progreso y de la actualidad, sentimos con alarma que toda solución es parcial e insuficiente, que difícilmente se puede confiar a los estados de la Tierra la empresa de corregir el rumbo y garantizar un futuro, pero que tampoco los individuos particulares parecen tener la capacidad de detener o siquiera alterar esa tendencia histórica. Por ello quiero detenerme en alguna consideración sobre el romanticismo. Este movimiento, también el más vasto y complejo del espíritu occidental en los últimos siglos, surgió, según es fama, como una reacción ante el racionalismo triunfante. Fue porque la luz inundaba ya los ámbitos de la vida humana, por lo que Novalis escribió Los himnos de la noche, el toque del clarín del romanticismo. Su intención era nítida. ¿Qué ser vivo dotado de sentido, se pregunta Novalis, no ama por sobre todas las cosas a la luz, a esa divina claridad que todo lo colma y lo desnuda? Y después de decir estas cosas añade, pero me vuelvo hacia la noche misteriosa y antigua, dueña de un poder más profundo. Comienza entonces a celebrar los dones de la noche, todo aquello que permanece en la oscuridad de lo insonable y de lo inexplicable. Desde antes, pero sobre todo a partir de entonces, el romanticismo extendió por Europa y América su manto nocturno, protector y ayudador, y se dio a la tarea de recordarnos la existencia de una realidad más vasta que aquella en que nos encerraba el positivismo. Podrá la razón excluir de su discurso y aún de su consideración todo lo que no sea claramente explicable en su origen, medible en su extensión, previsible en su funcionamiento y expresable mediante un sistema de fórmulas racionales, pero aunque no sepamos explicarlo, ni medirlo, ni preverlo o controlarlo, existe el dolor y la enfermedad, el terror y la imaginación, el amor, la locura y la muerte. Existen las esperanzas y los presentimientos, los sueños y los delirios, lo demoníaco y lo divino. Así emprendieron no solo la reivindicación, sino la exaltación de ese orbe de pasiones y misterios que constituye para el hombre el tejido inextricable de la realidad. Para el positivismo triunfante todo lo no cuantificable puede ser deslenable. Para la estadística bien pueden no existir muertos, sino índices de mortalidad. Bien pueden no existir seres destruidos por la sociedad y la miseria, sino insensibles índices de pobreza. Pero el universo real está lleno de dolores reales y de terrores reales, de pesadillas más intensas y memorables que cualquier hecho, y de drama más azarosos e inexplicables que cualquier pesadilla. Cuando parecían cerrarse para el espíritu las venas y los respiraderos de la realidad, los románticos abrieron por la fuerza no solo las puertas que daban a los campos donde seguían alentando, llena de milagros, la naturaleza inmortal, sino también las claraboyas y las trampas que daban a los sótanos inexplorados de la conciencia, túneles y pasadizos que el mundo ya no quería mirar. Alguien dirá que es un esfuerzo bienhechor el procurar excluir del mundo todo aquello que no logramos comprender y que no sabemos bien cómo controlar. Pero los monstruos no desaparecen porque apartemos de la vista de ellos, y la pretensión del positivismo de desterrar lo oscuro, confuso e inexplicable mediante el recurso de lo que llaman la filosofía del preciso mundi, la precisión del mundo, la adopción de un lenguaje que ignore todo lo que no puede razonar, equivale al patético ejercicio de un niño asustado que, en la noche, para no ver la oscuridad, toma la decisión de cerrar los ojos. Aquí está el triunfo del racionalismo,
y he aquí que no consiste en el reino de la sensatez, de la cordialidad y de la claridad, sino en el desbordamiento de las pasiones, y casi nos sentimos tentados a decir el desencadenamiento de los demonios. He aquí que un montón de fuerzas desconocidas se enseñorean sobre la historia, y los sabios que predicaron y profesaron la razón agotan sus cerebros preguntándose de dónde viene tanto estruendo. Si las fantásticas figuras divinas estaban ya bajo control, ¿qué demonios son estos? Y creemos oír la voz de Nabolis, de aquel joven asombroso y exquisito que murió a los 29 años dejando el mundo lleno de perplejidades, exclamando desde las postrimerías del siglo XVIII que, en ausencia de los dioses, reinan los fantasmas. El romanticismo no fue, por supuesto, un sistema, ni obedeció a un programa. Surgió de ese mismo fondo oscuro del que surgen los grandes problemas y las grandes soluciones de la especie. Fue una época de pasión y de exaltación, de imaginación y de ritmo. Fue un torbellino salvaje que elevó a una multitud de jóvenes fervorosos y geniales a las mayores alturas de la inspiración y del heroísmo, y que después los hundió de nuevo en su confín de sombras. La porción de tiniebla bienhechorada con la que arrebataron al cielo tuvieron que pagarla a un precio muy alto, y no sé si la humanidad habrá sido consciente de este tributo que le hicieron las generaciones románticas. Aún nadie ha respondido muy bien por qué morían tan jóvenes, dejando sin embargo obras espléndidas, más memorables y a menudo más vastas que las de muchos hombres que alcanzaron la madurez y la ancianidad. En Francia, en Inglaterra y en Alemania, las mismas tierras donde había prosperado la razón, empezaron a alzarse las voces, las músicas, las imágenes y las formas de esa nueva sensibilidad, trastornada por un sobresalto de fugacidad y de maravilla, llena de un súbito misticismo ante la gravedad y la enormidad de la naturaleza, encorvada por la nostalgia de edades más ingenuas, más llenas de energía y de fe. Keats se arroba en la celebración del solitario canto del ruiseñor en los bosques nocturnos y escucha en él el himno de la inmortalidad de las especies, o se detiene a oír la voz silenciosa de las edades muertas, que teje promesas todavía en los frisos de mármol que bordean las urnas ceremoniales. Shelley utiliza la voz de los elementos para llamar a la rebeldía y a la renovación de los tiempos. Wordsworth se esfuerza por llenar el presente de sentido trascendental y por mitologizar el paisaje. Byron transforma su vida entera en una vistosa sucesión de pasiones y música. Victor Hugo construye sus grandes monumentos verbales. Gerard de Nerval lee en los signos de su tiempo no solo la evidencia de una gran desdicha, la soledad que ha dejado en el espíritu la muerte de los grandes sueños y el recuerdo de haber estado en torres hermosas y grutas de sirenas, sino también el paso del viento que anuncia el retorno de un orden sagrado. Novalis alterna la vindicación de la oscuridad con la redacción de una fragmentaria enciclopedia llena de vislumbres proféticos. Oderlein cierra la enorme tarea con su innovación al retorno de lo divino, su invitación a la alianza sagrada con la naturaleza y su reivindicación del papel del poeta como mensajero de la divinidad. Los románticos arrojaron una mirada nueva sobre el pasado, allí donde los clásicos habían visto culturas ornamentales como en Grecia, o épocas de tiniebla como en la Edad Media. Las generaciones románticas descubrieron un tesoro de culturas desconocidas, nuevas propuestas estéticas, olvidadas bellezas y terrores. Winckelmann había redescubierto a Grecia, había encontrado ese costado sombrío, turbulento y orgiástico que después la cultura llamaría dionisiaco. Hölderlin, su gran discípulo, propuso al mundo una versión de Grecia donde los dioses ya no eran, como pensaba Schiller, bellas figuras del país de las fábulas, sino poderes, estados del alma, verdades y destinos.
Los románticos comprendieron que Grecia, digámoslo con un verso de Rubén Darío, comillas, se juzgó mármol y era carne viva. Y solo por ese descubrimiento pudo presentir a esas divinidades futuras que son el corazón de su canto. Pero se trataba ante todo de sacudir la corteza de la razón y de su escepticismo. Era el tiempo en que los hermanos Grimm se aplicaban a la recuperación de esa enorme saga medieval, los cuentos de hadas, la espontánea expresión del alma colectiva en una edad de grandes conflictos espirituales. De una mirada sobre la incalculable riqueza de la Edad Media, con sus herejías y sus brujas, con sus castillos y sus reyes, con sus leyendas de caballería y sus damas ideales, con sus aquelarres y sus místicos, con sus bibliotecas llenas de espectros y sus noches llenas de diablos, con sus cruzadas y sus cantos litúrgicos, con sus lujurias y sus catedrales góticas, con su Julián Hospitalario y su Francisco de Asís, con los cielos cristalinos de Dante y los penitenciales infiernos del Santo Oficio, se nutrió la imaginación del romanticismo. Todo era bueno para ser recreado, Tristán e Isolda, la espada rota de Sigmund, los avaricios dragones del norte, los diálogos de Juana con las voces del bosque de Domremy y aquellas incontables criaturas, ángeles, brujas, duendes, unicornios, elfos y silfos, monstruos, hidras, demonios, náyades, ninfas, quimeras, espectros, gnomos, gigantes y fuegos fatuos. Pero esas criaturas trivializadas hoy por el comercio fueron tratadas por aquellos hombres con una intensidad asombrosa. Por una vez se creyó en ellas, como seres y como sentimientos, como encarnaciones del terror o de la maravilla. Vas a leer un relato tan bello y tan delicado como Ondina, de Frédéric de la Montesquieu, o los cuentos de Hoffmann, para sentir que aquellas cosas conmovían y aterraban a sus autores, que no eran, como hoy, triviales convenciones hechas para el consumo por fabricantes insensibles. Pocos hombres tan representativos del romanticismo como el norteamericano Edgar Allan Poe, cuya figura de ebrio y alucinado suele perdurar en la memoria. Es Borges quien cuenta que cuando Poe fue acusado de imitar los cuentos de Hoffmann, contestó: "El horror no es de Alemania, es del alma". Lo mismo podría haber dicho Novalis de la belleza, Beethoven de la pasión, William Turner del deslumbramiento, Caspar David Friedrich de la reverencia, Witzigmann del entusiasmo, Hölderlin de la divinidad. A diferencia de los surrealistas, que pocas veces escaparon a una mera rutina de comercio y desplantes, los románticos marcaron profundamente su época, contagiaron a las multitudes con sus sueños y sus imaginaciones, fueron el alma de un mundo, y largamente perduró su influencia en los hábitos mentales y en la sensibilidad de los pueblos. Pero el mundo avanza o retrocedía hacia regiones más áridas. Hoy podemos pensar que el romanticismo fue una época, pero que fue ante todo un augurio. Podemos compararlo siguiendo un verso de Milton con esos primeros brotes de la primavera que son arrasados por las últimas ráfagas del invierno. El pensamiento del futuro acallado por las fuerzas de la tradición. Pero dirá alguno, ¿en qué puede parecerse al futuro de esa edad encorvada por la nostalgia, ebria de visiones antiguas de una edad que parecía querer dar marcha atrás a cada instante, una edad insomne e hiperestética, llena de jóvenes sombríos, de fiebres y de pesadillas? ¿Qué puede prometer para el porvenir algo tan ensombrecido de Edad Media, tan afligido de ruina, tan confundido de fantasmagorias? No se parece más a la enfermedad que a la salud, no se parece más al pesimismo que a la esperanza. Es tal allí donde se encuentra el principal secreto del romanticismo. No hay edad de la vida donde haya más llanto y más fiebres que en la infancia. No hay edad más agitada de terrores, más impresionables y más crédula. Y sin embargo, no hay vitalidad mayor que la suya. Esa credulidad, que es una forma de la inocencia, puede ser más saludable que el escepticismo y la suspicacia que caracteriza a nuestro tiempo.
Hoy es forzoso creer solo en la evidencia, pero esa evidencia no es más que una ilusión. Es forzoso no creer en milagros, y sin embargo es lo único que se podría creer es el milagro. Nuestro problema es que somos demasiado sensatos, demasiado cuerdos, demasiado precisos. Algo nos ha sido quitado y ese algo es el asombro ante lo inexplicable de la realidad. Nos asombraría ver flotar un peñasco, pero no nos asombra ver flotar el planeta. Nos inquietaría que una casa no terminara nunca, pero no parece inquietarnos que el universo se prolongue sin fin. Nos parece que una cosa deja de ser misteriosa por el hecho de que se le enmascare en fórmulas matemáticas. Y esto me recuerda una reflexión de Chesterton contra quienes afirman que el universo fue milagrosamente creado de la nada. Se levanta la teoría científica moderna, que demuestra que no se trató de un hecho súbito, sino de un proceso lento y gradual de evolución y complejización de la materia. Y entonces añade, ¿y a quién se le ocurre que un milagro deja de ser milagro por el hecho de que se le difiera en el tiempo? Lo fundamental de los románticos no son sus temas sino su actitud. Por ello tiene razón Bertrand Russell. El romanticismo fue una actitud vital, una edad de sueños y de ideales. A sus hombres no les llena la vida el movimiento de los mercados o noticias de actualidad. Tenían hambre de espacio y sed de cielo. Tenían ansia de eternidad y eran infinitamente capaces de soñar, de creer y de entregar su vida a esos sueños. Byron creyó en la libertad y por ese sueño murió a los 36 años en los pantanos de Missolonghi. Keats creyó en la belleza, a ese sueño le dio su vida y de esa fe están llenos sus versos. Al final de la oda a una urna griega nos dice que la verdad es la belleza y que la belleza es la verdad. Y que nada más necesita el hombre saber. Y en uno de sus poemas fundamenta sabiamente esa suerte de religión de la belleza y propuso: una cosa bella es alegría para siempre. No sé si sea preciso insistir en que esta edad de razón es edad de desilusión. Se necesitarían muchas drogas para reproducir en el hombre un entusiasmo comparable al que pueden producir una fe o una causa. El hombre es poca cosa cuando no se le mira como un propósito, cuando se le reduce a un solitario y pasivo consumidor altergado por el ideal del confort. Después del largo recorrido de la sociedad moderna, con su urgencia y sus máquinas, con su utilitarismo y su eficacia, con sus drogas industriales que alivian y sus ciudades industriales que enferman, con sus cultos a la salud, de la juventud y de la belleza que en realidad tienden a ser solo desesperación y fascismo, con sus supermercados frenéticos y sus espectáculos. Después del largo recorrido que nos trajo hasta esta conmovedora y siempre frustrada avidez de goces intensos que se llama drogadicción, hasta este ciego conflicto entre la arbitrariedad social y la arbitrariedad individual que se llama terrorismo, hasta este recinto positivista del sexo despojado de toda espiritualidad y vendido como mercancía que se llama pornografía, hasta este desamparo del ser a la luz hastiado y hambriento que se llama sociedad de consumo. Nos volvemos hacia los románticos para descubrir en ellos nuestra grandeza perdida. He ahí un hombre, dicen que dijo Napoleón en un salón de Weimar, señalando al consejo Wolfgang Goethe. Y eso es lo que los hombres de hoy podemos exclamar al mirar a aquellos soñadores ardientes, todos lucidez y todos pasión, que entendieron que la razón es un instrumento esencial para prevalecer en el mundo, pero que no puede ser el fundamento de nuestra relación con el mundo. El hombre es un dios cuando sueña y solo un mendigo cuando piensa. Escribió Hölderlin al comienzo de su Hyperion. Y para que nadie creyera que él, discípulo de Fritz de Jena, interlocutor apasionado de Hegel y de Schelling, en su cuarto de estudiantes en Tubinga, pensativo lector de Kant y de Platón, era un mero desdeñoso de la inteligencia o alguien que descuidaba la importancia del pensamiento. Dejó escritos en un poema sobre Sócrates y Alcibíades estos versos:
Quien ha pensado lo más hondo ama lo más vivido. En ese sentido, la razón no puede ser un criterio final de valoración del mundo, pero cuando ella se agota y nos deja la evidencia de que nunca sabremos plenamente el significado, el origen, la composición y los propósitos del universo, siempre nos queda el amor por la vida, más fuerte y lleno de gratitud cuanto más inexplicable resulte ser esta. Y allí, en el lugar donde se cansa el viento, donde la razón encuentra sus límites, allí comienza lo divino. Y la función del arte es revelarlo, hacernos sensibles a su presencia y a su influjo, avivar nuestra gratitud. Esa fue la función que cumplieron los románticos, renovar a comienzos de la Edad Moderna los lazos vitales que nos unen con el misterio, con la divinidad y con la naturaleza inmortal, y dejar flotando sobre los espíritus cuando ya crecían los desiertos del utilitarismo y del sinsentido, un recuerdo de altos destinos y un ejemplo de aventuras audaces, para que algo sagrado y poderoso pudiera acudir en nuestra ayuda a la hora de los grandes eclipses. Ahora necesitamos sueños y propósitos. Los males que imperan sobre la civilización y que crecen sin tregua día a día exigen soluciones audaces, originales destinos. Aún no sabemos qué rostros asumirán lo divino en los tiempos que llegan. Aún no conocemos el texto de las nuevas leyes que deben asegurar nuestra supervivencia y nuestra libertad. Pero de las incontables generaciones humanas solo nosotros estamos aquí ante ese desafío. Ya intentaron en vano el cristianismo y los positivismos seducir al hombre con una teoría de vagos futuros luminosos para que aceptara su penuria presente. Pero como lo dijo Whitman, nunca hubo más principio que ahora, ni más juventud ni vejez que ahora, ni habrá más perfección que ahora, ni más infierno ni cielo que ahora. Es aquí, en estas calles y en estas esquinas, donde la historia espera nuestra respuesta y la vida espera nuestros hallazgos. Quiero hacer una última consideración. Siempre nosotros, los hijos de esta región del mundo, aprendimos a mirar la historia como algo distante y ajeno. Podíamos hacer nuestra aquella afirmación de Rimbaud: la verdadera vida está ausente, no estamos en el mundo. La historia era un asunto de pueblos prestigiosos y de civilizaciones ilustres. Nosotros desde las orillas veíamos a lo lejos las bengalas y los naufragios, oíamos el fragor de los combates y nos metíamos a sus resultados. Pero he aquí que súbitamente ahora, en los salvajes tiempos del nihilismo, la historia ha echado a andar por nuestras calles y ya no somos testigos remotos sino protagonistas y víctimas de los grandes dramas de la época. Ahora no podemos dejar en manos de otros la búsqueda de caminos para la humanidad. Todos sabemos ya, sin duda alguna, que aquí está el peligro, y solo nos queda confiar en la verdad de aquellos versos de Holderlin: allí donde crece el peligro, crece también la salvación.